En un rincón olvidado de la ciudad, entre montones de basura y sueños rotos, una niña jugaba como si el mundo no existiera, sin saber que su destino ocultaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. Lo que nadie podía imaginar era que aquella pequeña, cubierta de polvo y silencios, llevaba en sus venas la sangre de una herencia que transformaría la ciudad entera, y que el verdadero tesoro no estaba en el oro, sino en la historia que su mirada contaba. Si te conmueve esta historia, no olvides darle like y compartir para que más almas conozcan este secreto escondido. En el corazón más descuidado de la ciudad, donde el tiempo parecía haberse detenido y las calles solo contaban historias de abandono, se extendía un basurero inmenso. Allí, entre montones de desechos que otros descartaban sin remordimiento, la niña encontraba su pequeño refugio, un lugar que para muchos era solo un montón de basura, pero que para ella era un universo completo. Los olores penetrantes, el crujir de las latas viejas y el constante zumbido de moscas eran la banda sonora de sus días, pero también un telón de fondo para su imaginación desbordante. Mientras otros niños jugaban en parques y soñaban con futuros lejanos, ella corría entre escombros, con las manos llenas de tierra y los pies desnudos, como si el mundo no pudiera hacerle daño. Los vecinos del barrio la miraban con indiferencia o compasión, sin entender que aquella niña había encontrado en ese caos su única forma de pertenencia. Los adultos hablaban a sus espaldas, murmuraban que era una más de las tantas que la pobreza había condenado a un destino gris y olvidado. Pero nadie sabía que detrás de esa piel cubierta de polvo y de esas ropas raídas, se escondía un alma antigua, cargada de secretos que el tiempo aún no estaba listo para revelar. En ese basurero olvidado, la niña encontraba piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Un trozo de tela, una fotografía descolorida, una carta arrugada, pequeños vestigios que parecían insignificantes para el mundo, pero que eran fragmentos dispersos de una historia mucho más grande. Mientras el sol se escondía tras las montañas de desechos, ella miraba el horizonte con una mezcla de tristeza y esperanza, sin saber que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. El basurero, para ella, no era solo un lugar de desechos, sino un espejo donde se reflejaba la complejidad de su existencia, abandono, lucha, y la promesa silenciosa de que incluso en el lugar más oscuro puede nacer la luz más brillante. La niña caminaba por las calles del barrio con una calma que contrastaba con el bullicio a su alrededor. No decía mucho, de hecho, casi nunca hablaba. Su voz parecía un tesoro perdido, una melodía que nadie había logrado despertar. Pero en ese silencio, había un lenguaje más poderoso que cualquier palabra pronunciada. Sus ojos grandes y oscuros eran espejos donde se reflejaban tormentas, sueños, y un misterio que pocos se atrevían a descifrar. Las personas que la veían pasar no podían evitar sentir una mezcla extraña de compasión y respeto. Había en ella una presencia que imponía, un aire antiguo que parecía atravesar las capas superficiales del mundo para llegar a un lugar profundo, oculto. Los niños del barrio intentaban acercarse, pero ella los evitaba con un gesto leve, sin rencor, simplemente como si estuviera cuidando un secreto que solo ella conocía. A veces, en la soledad de la noche, la niña miraba las estrellas y susurraba palabras que nadie escuchaba. Eran oraciones calladas, confesiones mudas que llenaban el vacío que la ausencia de su familia había dejado en su pecho. En esos momentos su silencio se hacía aún más elocuente, una fuerza invisible que la protegía y a la vez la encerraba. Los adultos, por su parte, veían en ella a una niña quebradiza, perdida en un mundo que no la quería. Pero pocos entendían que ese silencio era un escudo, una armadura invisible que le permitía sobrevivir en un entorno hostil. Cada mirada que evitaba, cada palabra que no pronunciaba, era un acto de resistencia. La niña no necesitaba gritar para hacerse escuchar. Su alma hablaba a través de la quietud, transmitiendo una intensidad que nadie podía ignorar. Los rumores del barrio decían que ella era la niña muda, aunque no era del todo cierto. Ella podía hablar, sí, pero elegía el silencio como su forma de existir, como un lenguaje más puro, más honesto. En ese mundo ruidoso y caótico, su silencio era un refugio,
un territorio sagrado donde podía ser ella misma, lejos de las expectativas y juicios de quienes la rodeaban. Y así, día tras día, la niña vivía entre sus silencios profundos, guardando en ellos una historia que estaba a punto de romper los muros del olvido y mostrarle al mundo la verdad que nadie imaginaba. El barrio no tardó en murmurar. Como una corriente subterránea que se desliza entre las grietas del tiempo, los rumores comenzaron a tejerse entre las paredes agrietadas de las casas y los callejones polvorientos. Esa niña no es como las demás, decían algunos con tono de misterio, mientras otros simplemente la ignoraban, como si su presencia fuera una sombra efímera que no merecía atención. Los vecinos, con sus ojos cansados y sus corazones heridos por la rutina diaria, observaban a la niña desde lejos, sin saber qué pensar realmente. Algunos comentaban que su mirada parecía contener más sabiduría que la de muchos adultos, una mezcla extraña de inocencia y conocimiento que desconcertaba. Otros susurraban que podía ver cosas que nadie más veía, como si el silencio que la envolvía fuera un puente hacia un mundo oculto. Las madres del barrio advertían a sus hijos que no se acercaran demasiado, temerosas de lo desconocido, mientras los niños, intrigados, intentaban descubrir qué secretos guardaba esa figura solitaria. En las esquinas, grupos de adultos hablaban en voz baja, especulando sobre su origen, su pasado, e incluso sobre posibles riquezas escondidas. Pero nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para descubrir la verdad. Sin embargo, entre las palabras susurradas y las miradas furtivas, algo empezaba a cambiar. La niña, a pesar de su silencio, comenzaba a tejer una red invisible que atrapaba la atención de quienes la rodeaban. Su sola presencia perturbaba el orden cotidiano, despertando curiosidad, envidia y hasta miedo. Era como si, sin proponérselo, estuviera desafiando a un barrio entero, obligándolo a cuestionar lo que creían saber sobre ella y sobre ellos mismos. Los rumores crecían, alimentados por la ignorancia y el deseo de entender lo inexplicable. Y en ese tejido de palabras a medias y miradas dubitativas, la niña empezaba a convertirse en leyenda, una figura envuelta en un halo de misterio que nadie se atrevía a desentrañar. Mientras tanto, ella continuaba su camino silencioso, sin saber que cada susurro a su alrededor era una pieza más en el rompecabezas que la vida estaba preparando para ella. Y aunque parecía una niña común en un barrio olvidado, su destino empezaba a tejerse con hilos invisibles, fuertes y luminosos, que pronto iluminarían su verdad oculta. Una tarde gris, cuando las nubes se acumulaban densas y el viento jugaba a levantar hojas y papeles sueltos, un anciano apareció en el barrio. No era un hombre cualquiera. Su andar pausado y mirada profunda denotaban años de historias cargadas en su espalda. Caminaba sin prisa, con pasos que parecían medir el tiempo y el espacio con una precisión casi mágica. Nadie le prestó atención al principio, pues en aquel barrio, la presencia de desconocidos no era inusual, y mucho menos alguien que parecía más un viajero errante que una persona con un propósito. Pero cuando sus ojos se posaron en la niña del basurero, algo cambió. Fue una mirada larga, silenciosa, que atravesó el polvo y la penumbra que cubrían a la niña, como si viera más allá de su figura, directo a su alma. La niña, acostumbrada a las miradas que juzgaban o ignoraban, sintió por primera vez una extraña calma frente a aquel hombre. No hubo palabras, solo un encuentro silencioso donde dos destinos se rozaron. El anciano no habló, ni la niña dijo nada. Sin embargo, en ese instante nació un vínculo invisible, un pacto tácito que sellaría un camino hacia la verdad. El hombre comenzó a seguir a la niña a distancia, observando sus movimientos, sus pequeños rituales diarios. No había prisa ni urgencia, solo un cuidado profundo, como el de un guardián que protege un secreto valioso. Los vecinos empezaron a notar esa presencia silenciosa, preguntándose quién era aquel hombre y por qué parecía tan interesado en la niña que todos ignoraban. Para la niña, ese encuentro fue un soplo de aire fresco, una promesa sin palabras. Sin entender por qué, algo dentro de ella se abrió, una puerta que llevaba a un mundo desconocido. En sus silencios, comenzó a escuchar ecos de una historia que ni siquiera sabía que le pertenecía.
El anciano guardaba en sus manos un pasado que estaba listo para ser revelado, un legado que esperaba el momento adecuado para emerger de las sombras. Y mientras la niña seguía jugando entre montones de basura, sin sospechar la magnitud de su destino, aquel encuentro marcaba el inicio de una transformación profunda. La niña solía cerrar los ojos, y en esos breves momentos de silencio, fragmentos dispersos de su pasado comenzaban a asomarse como sombras en la penumbra. Imágenes borrosas, sonidos distantes, rostros que no lograba reconocer completamente, pero que despertaban en su corazón una nostalgia inexplicable. Era como si un rompecabezas incompleto estuviera intentando formarse en su mente, pero faltaran demasiadas piezas. Recordaba vagamente una casa con paredes de colores cálidos, risas lejanas y una voz suave que le cantaba canciones antes de dormir. Pero esas memorias eran fugaces. Se desvanecían tan rápido como llegaban, dejándola con una sensación de vacío y un anhelo profundo por algo que no podía nombrar. Cada vez que intentaba aferrarse a esos retazos, ellos escapaban, como arena entre los dedos. En ocasiones encontraba objetos entre la basura que despertaban ecos de ese pasado desconocido. Un trozo de tela con bordados delicados, una fotografía desgastada donde apenas se distinguía una figura femenina, una carta arrugada con palabras borrosas. Esos hallazgos eran como puertas abiertas a un mundo olvidado, un mundo que la niña intuía pertenecía a ella, aunque nadie le hubiera contado su historia. Esa ausencia de memoria era una herida silenciosa que marcaba cada uno de sus días. Sin saber quién era ni de dónde venía, la niña caminaba por el mundo como una sombra perdida, tratando de encontrar un lugar donde encajar. A veces, sentía que estaba destinada a algo más grande, algo que sus recuerdos truncados le negaban comprender por completo. Pero a pesar de la confusión, había en ella una fuerza invisible, un latido constante que le decía que su historia no había terminado, que más allá del olvido, existía una verdad que la esperaba, paciente y silenciosa, lista para ser revelada en el momento justo. Y así, entre fragmentos dispersos y ecos dormidos, la niña seguía buscando, sin saber que el camino hacia su identidad comenzaba a dibujarse en la sombra de un destino que nadie podía imaginar. Un día, mientras exploraba sin rumbo el basurero que conocía como su reino, la niña encontró un viejo baúl cubierto de polvo y telarañas, oculto entre montones de escombros que parecían olvidados por el tiempo. Con manos temblorosas, abrió la pesada tapa y descubrió dentro una serie de documentos amarillentos por los años, cartas selladas y objetos que parecían pertenecer a otro mundo. Cada papel que tocaba era una puerta a un pasado olvidado, a una historia que nadie le había contado. Entre ellos, sobresalía un pergamino con el nombre de su familia escrito con una caligrafía elegante y antigua, y un testamento que revelaba la existencia de una fortuna escondida, un legado oculto que esperaba ser reclamado por su legítima heredera. La niña sintió un temblor en el pecho, una mezcla de asombro y confusión que la hizo comprender que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. No era solo una niña del basurero, era la guardiana de un tesoro invisible, un legado que había permanecido en silencio durante años, aguardando el momento preciso para salir a la luz. Los documentos hablaban de un pasado lleno de poder, sacrificios y secretos que se habían perdido entre las grietas del olvido. Revelaban que su familia había sido dueña de tierras y riquezas, pero también víctimas de traiciones que la habían dejado en el anonimato. La niña, sin saberlo, era el último eslabón de una cadena que estaba destinada a romperse. Con cada palabra leída, la niña comenzó a comprender la magnitud de su destino. La herencia no solo representaba dinero o posesiones materiales, sino una historia de lucha y resistencia, un llamado a restaurar aquello que había sido arrebatado injustamente. Era un peso y una esperanza, un futuro incierto pero lleno de promesas. Y mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, iluminando con su luz dorada el polvo que flotaba en el aire, la niña supo que su vida había dejado de ser la misma. La herencia oculta había despertado, y con ella, una fuerza que nadie podría detener. Desde aquel día en que la niña descubrió la herencia oculta, su presencia comenzó a transformarse de manera sutil, pero poderosa.
No necesitaba palabras para imponer su fuerza. Bastaba una mirada para que quienes la rodeaban sintieran algo profundo, un estremecimiento inexplicable que tocaba fibras olvidadas en el alma. Sus ojos, grandes y oscuros, se volvieron espejos de un mundo interno que nadie conocía. Cada vez que alguien cruzaba su mirada con la de ella, sentía como si se desvelaran secretos antiguos, como si su espíritu hablara sin necesidad de palabras. Era un lenguaje silencioso, íntimo, que traspasaba la piel y llegaba directo al corazón. Los vecinos, antes indiferentes, empezaron a observarla con una mezcla de respeto y curiosidad. Aquella niña del basurero ya no era una sombra olvidada, sino una presencia que exigía ser reconocida. Algunos sentían miedo, otros admiración, pero todos coincidían en que había algo magnético en su forma de mirar el mundo. La niña, consciente o no, ejercía un poder que no se podía medir en riquezas materiales. Era la fuerza de un espíritu indomable, la luz de alguien que había encontrado su verdad en medio del caos. Su mirada transmitía historia, dolor, esperanza y una promesa silenciosa de que su destino no sería sellado por el abandono. A través de esa mirada, muchos comenzaron a replantearse sus propias vidas, a cuestionar sus prejuicios y a reconocer la belleza oculta en lo inesperado. La niña, sin pronunciar una sola palabra, se convirtió en el reflejo de una verdad más profunda, que el poder no siempre se muestra en gestos grandilocuentes, sino en la autenticidad de quien ha resistido y ha sobrevivido. Y así, con cada parpadeo, con cada destello en sus ojos, la niña tejía un puente invisible entre su mundo y el de quienes la rodeaban, invitándolos a ver más allá de las apariencias y a descubrir la esencia que todos llevamos dentro. Los días siguieron su curso, pero en el barrio comenzaban a surgir pequeñas señales que anunciaban un cambio inevitable. Fragmentos de información se filtraban entre susurros y miradas furtivas, y la verdad, aunque aún velada, se asomaba poco a poco a la superficie. No era un estallido repentino, sino un lento despertar, como la luz tenue que atraviesa las rendijas de una vieja puerta. Alguien encontró una carta olvidada en una caja polvorienta. Otro descubrió un anillo con un sello antiguo que parecía pertenecer a una familia importante. Cada hallazgo, por pequeño que fuera, añadía una pieza al rompecabezas que comenzaba a revelar la verdadera identidad de la niña. Los murmullos se volvieron preguntas, y las preguntas, deseos de saber más. La niña, ajena a todo el revuelo, continuaba su rutina con la serenidad de quien sabe que un destino más grande la espera, aunque aún no comprende del todo su magnitud. Sin embargo, en su interior, algo se movía, intuiciones profundas que le susurraban que la verdad estaba a punto de liberarla de las cadenas invisibles que la mantenían atrapada en el anonimato. La comunidad, que antes la ignoraba o la despreciaba, comenzó a mirarla con otros ojos. Un velo de admiración y respeto empezó a cubrir las calles polvorientas y los rostros curtidos. La niña del basurero dejaba de ser solo un símbolo de pobreza para convertirse en la llave que abriría puertas cerradas por años de olvido y silencio. Pero no todos estaban preparados para esa verdad. En las sombras, aquellos que habían querido mantener el secreto intentaban frenarla, conscientes de que su revelación podía cambiar el equilibrio de poder y alterar vidas que creían intocables. Y así, entre luces y sombras, la verdad se asomaba, lenta pero imparable, lista para derribar muros y transformar un destino que parecía escrito en piedra. Con la verdad asomándose, el barrio empezó a sentir una transformación sutil pero profunda. Aquellas calles antes llenas de indiferencia y olvido, comenzaron a vibrar con una nueva energía, como si el aire mismo llevara un mensaje de cambio. Los vecinos, que durante años habían cerrado los ojos ante la realidad de la niña, ahora no podían evitar mirarla de otra manera. Lo que antes era desprecio y silencio, se tornaba en murmullos de admiración y respeto. La comunidad, enfrentada a la revelación inesperada, tuvo que reajustar sus percepciones y aceptar que aquella niña del basurero llevaba en su interior un legado que los trascendía a todos. Las miradas se volvieron más suaves, los pasos más cercanos, y los corazones, aunque cautelosos, comenzaron a abrirse. Se generaron encuentros inesperados,
Vecinos que antes ni saludaban se detenían a preguntarle cómo estaba, a ofrecer pequeñas muestras de afecto. El barrio, que parecía condenado a la rutina y al olvido, empezó a renacer a través de la historia de la niña que cambiaba su destino. En cada rincón las conversaciones giraban en torno a ella, y la esperanza, antes escondida, comenzaba a florecer. Pero no solo era un despertar externo. La niña, sintiendo el cambio en su entorno, comenzó a irradiar una fuerza nueva. Su alma se fortalecía con cada gesto de reconocimiento, con cada palabra amable que recibía. Ya no era la niña solitaria que caminaba entre sombras. Ahora era un faro de luz para quienes la rodeaban. A pesar de los miedos y las dudas, el barrio se unía lentamente, inspirado por una historia que les recordaba que, incluso en la adversidad, hay espacio para la redención y la renovación. La niña y su comunidad iniciaban juntos un camino hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. El tiempo, implacable y suave a la vez, comenzó a transformar a la niña de maneras que iban más allá de lo visible. Ya no era aquella figura pequeña y encorvada que se escondía entre los escombros. Algo en su interior había despertado, una fuerza silenciosa que la hacía caminar con paso firme y mirada decidida. Su rostro, antes marcado por la tristeza y el polvo, ahora reflejaba una serenidad profunda, una certeza que solo los que han enfrentado el abismo pueden comprender. Había encontrado, sin saber cómo, una conexión con su verdadero ser, con aquella herencia oculta que la transformaba desde adentro. No se trataba solo de la fortuna descubierta, sino de la transformación que ese conocimiento había provocado en su alma. La niña comenzaba a reconocerse como alguien con un propósito, alguien capaz de cambiar no solo su destino, sino también el de aquellos que la rodeaban. Sus silencios, que antes eran escudos, ahora eran pausas de reflexión. Su mirada, un faro de esperanza para quienes la observaban. Había aprendido a abrazar sus heridas y a convertirlas en poder, y eso la hacía diferente, la hacía invencible. El barrio, que había sido testigo de su lucha, ahora veía en ella no solo a una sobreviviente, sino a una líder en formación, alguien que con humildad y valentía estaba lista para reclamar lo que siempre le perteneció. Así, la niña ya no era la misma. Había dejado atrás la sombra del pasado para convertirse en la luz que ilumina su propio camino y el de los demás. Aunque la niña había comenzado a florecer y su presencia iluminaba el barrio, los fantasmas del pasado no tardaron en aparecer. No eran espectros visibles, sino sombras de secretos y heridas ocultas, susurros de traiciones y silencios que se negaban a morir. Aquellos que temían la verdad, aquellos que habían querido sepultar la historia familiar, se movían en las sombras, tratando de frenar el despertar que se avecinaba. En las calles, rumores oscuros comenzaron a circular, sembrando dudas y miedo entre algunos vecinos. Intentaron desacreditar a la niña, cuestionar su origen, sembrar desconfianza, pero esos ataques solo reforzaban la convicción que ella llevaba dentro. La verdad es una llama que no puede ser apagada, aunque traten de cubrirla con humo y mentiras. Los recuerdos enterrados, las heridas profundas, reclamaban ser enfrentados. La niña comprendió que su lucha no era solo contra la pobreza o el abandono, sino contra los fantasmas que buscaban mantenerla en el olvido. A veces, en la quietud de la noche, sentía ese peso en el pecho, la sombra de un pasado que dolía, pero que también le daba fuerza. Con valentía silenciosa, se preparaba para enfrentar esas sombras, sabiendo que solo enfrentándolas podría reclamar su lugar y liberar su alma de cadenas invisibles. Porque en cada batalla interna, en cada enfrentamiento con los fantasmas, se forjaba la mujer que estaba destinada a ser. Después de tanto tiempo envuelta en el misterio, finalmente llegó el día que todos esperaban sin saberlo. En una pequeña sala del ayuntamiento, rodeada de rostros sorprendidos y silencios cargados de emoción, la niña fue presentada como la legítima heredera de una fortuna olvidada. La noticia resonó en cada rincón del barrio, sacudiendo las raíces de una historia que parecía dormida. Las manos temblorosas y el corazón acelerado no pudieron ocultar la mezcla de asombro y orgullo que la invadía. No era solo un reconocimiento material,
sino la confirmación de que su vida tenía un propósito mayor. Los papeles firmados, los sellos oficiales, todo era la prueba tangible de un destino que había estado esperando pacientemente para manifestarse. Pero más allá del dinero y las propiedades, lo que realmente importaba era la verdad que se había revelado, que nadie está condenado a su pasado, que el valor y la dignidad pueden surgir incluso desde los lugares más inesperados. La niña, que una vez fue invisible para el mundo, ahora era símbolo de esperanza y transformación. El barrio entero sintió el impacto de esa revelación. Aquellos que la habían ignorado, aquellos que la habían juzgado, ahora debían reconocer la fuerza y la dignidad de quien siempre fue más de lo que aparentaba. Y en medio de ese reconocimiento, la niña encontró su voz, una voz que resonaba con la certeza de quien ha encontrado su lugar en el mundo. A pesar del brillo y la atención que ahora la rodeaban, la niña nunca perdió la esencia que la había mantenido fuerte en los días oscuros. La humildad era su escudo y su fuerza. A pesar de haber heredado una fortuna, seguía siendo la misma alma sencilla que había corrido entre montones de basura, la misma que sabía valorar cada gesto de cariño y cada pequeño detalle. Su humildad no era una debilidad, sino un poder silencioso que tocaba a quienes la rodeaban. En sus actos, en sus palabras medidas y sinceras, se reflejaba la sabiduría de quien ha visto el fondo y ha elegido levantarse sin perder su humanidad. No buscaba ser mejor que nadie, sino ser auténtica, y eso la hacía grande. Esa fuerza interior inspiraba a su comunidad a mirar más allá de las apariencias, a valorar la verdad del corazón sobre el brillo superficial. La niña, con su humildad, enseñaba que la verdadera grandeza no está en lo que poseemos, sino en cómo vivimos y amamos. Y así, con paso firme pero sin arrogancia, ella caminaba dejando huellas imborrables, recordándonos que el poder más grande es el que nace de un corazón humilde y sincero. Con la historia de la niña transformando cada rincón del barrio, la comunidad comenzó a despertar de un letargo largo y profundo. Aquellas calles polvorientas y casas desgastadas empezaron a llenarse de vida, de risas y esperanza. Los vecinos, inspirados por el coraje y la transformación de la niña, comenzaron a mirar hacia adelante con renovado ánimo. Se crearon espacios de encuentro donde antes solo había indiferencia. Los pequeños negocios locales recuperaron su pulso, las plazas volvieron a ser puntos de reunión, y el barrio entero se envolvió en un aire de renovación y colaboración. Ya no era solo un lugar marcado por la pobreza y el olvido, sino un hogar donde la historia de superación de una niña encendía el fuego de la unidad. La niña, ahora símbolo de cambio, caminaba entre sus vecinos con la humildad y el respeto que siempre la habían definido. Su historia no solo había transformado su propia vida, sino que había sembrado semillas de esperanza en cada corazón dispuesto a creer en un futuro mejor. El renacer de la comunidad era prueba viviente de que una sola voz, una sola historia, puede despertar a todo un mundo dormido, y que el verdadero poder reside en la capacidad de unir y sanar juntos. El verdadero tesoro que la niña heredó no fue solo la fortuna tangible, sino un legado invisible que perduraría mucho más allá de las riquezas materiales. Era un legado de esperanza, de resistencia, de amor y de verdad, una semilla plantada en los corazones de quienes la conocieron y vieron su transformación. Este legado no estaba escrito en documentos ni guardado en cofres, sino en las miradas, en los susurros, en los actos cotidianos de una comunidad que aprendió a valorar la dignidad y la fuerza de cada uno de sus miembros. La niña, ahora mujer, se convirtió en el símbolo viviente de que, aunque el camino sea oscuro y lleno de obstáculos, siempre hay una luz que guía y un propósito que cumplir. Su historia, tejida con hilos de dolor y esperanza, enseñó que el verdadero poder no reside en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de despertar en los demás, que cada uno lleva dentro un tesoro oculto, esperando el momento de brillar. Y así, mientras la fortuna material cumplía su papel, el legado invisible se expandía silencioso, dejando una marca indeleble en el alma del barrio y en la historia de quienes creen que, en medio del olvido, siempre puede renacer la luz.